caso de que quiera levantarse, ¿no? Pero si quiere levantarse, aquí sentado, ¿verdad? En caso de que hable desde ahí, no necesita hacer nada con esto, ¿no? Ah, d'accord. Si vous voulez, par exemple, ce que je veux dire, hein, c'est il faut mettre le temps, hein, et après pour les questions aussi. Hein, voilà. Donc, Je pense qu'il faut mettre ça, c'est oui, pour le mettre il personne. faut le déconnecter. ¿Te esperan ayuda técnica? No, ça ne fonctionne pas. Et le micro, Non, ça c'est pour écouter justement. ah oui, C'est ce que je veux dire en espagnol, hein, parce que je parle en espagnol. ¿Dónde es que hay que darle para que él pueda ver? Para eso, porque tiene aquí un corte. Y aquí sube el volumen para escuchar. Vale, ça c'est pour mes comprendre sur Buenas tardes, bienvenidos a la residencia de estudiantes, a la tercera conferencia del ciclo de conferencias matemáticas en la residencia que organiza el área científica de cultura científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en colaboración con la residencia y con el Instituto de Ciencias Matemáticas. Y es para mí un honor y un placer presentar hoy al profesor Pierre Cartier del Instituto de Altos Estudios Científicos en Bure-sur-Yvette, cerca de París. Y para los matemáticos que hay en el público, Pierre Cartier no necesita ser presentado. Sus contribuciones en áreas tan diversas como la geometría algebraica, física matemática, teoría de categorías, etcétera, son bien conocidas por todos. Baste mencionar pues el divisor de Cartier que todos estudiamos cuando estudiamos la carrera, entre otros términos otros objetos que han sido creados por él. Y él ha sido también uno de los miembros más activos y secretario por muchos años del mítico grupo Bourbaki, que emprendió la tarea de hacer una enciclopedia de las matemáticas, además de organizar seminarios regulares en París a los que el profesor Cartier ha contribuido directamente, de manera muy activa. Él hizo su tesis en la Escuela Normal Superior en París, bajo la dirección de Henri Cartan y André Weil, y posteriormente pues ha sido profesor además del Instituto de Altos Estudios Científicos en París, pues en la Universidad de Estrasburgo, en la Escuela Normal de París y en la Escuela Politécnica. A título más personal, me gustaría decir que desde mi primera estancia en el Instituto de Altos Estudios Científicos hace ya casi 20 años y en posteriores visitas, siempre me ha impresionado la enorme curiosidad del profesor Cartier, su generosidad y su energía para compartir matemáticas con quien se ponga a mano, y también, ¿por qué no decirlo?, pues el que independientemente de que haga calor, frío,
haga sol o nieve, él siempre va al instituto en su bicicleta. Y esto puedo dar fe de que, pues, que lo sigue haciendo. Entonces, sin más dilación, pues tengo el placer de dejarles con el profesor Cartier, que va a hablar de matemáticos sin fronteras. Je suis particulièrement flatté d'être dans cette maison historique pour le centenaire de cette maison historique. Et cet après-midi, je suis allé voir la fresque de Picasso qui est au musée de la Reine Sofia et la Guernica. Et ça m'a rappelé que la première fois que j'ai entendu parler de l'Espagne et de la situation en Espagne, c'est quand j'avais à peu près 4 ans. Et ma mère, qui dirigeait le comité antifasciste de la ville de nord de la France, organisait des collectes pour envoyer des secours aux réfugiés espagnols en France, réfugiés républicains en France. Et elle m'a fait sacrifier un de mes jouets préférés en me disant: un petit espagnol aura plus d'usage de ce jouet que toi. Donc voilà, mon premier contact avec l'Espagne et l'Espagne républicaine. Bon, alors j'ai pris le titre, je crois qu'on a traduit sur la fiche Matematicas por matemáticas sin fronteras, cuando debería ser matemáticos sin fronteras. Podríamos desarrollar ambos títulos. La expresión mathématicien sans frontières, je l'ai forgée d'après l'expression bien connue médecin sans frontières. Il y a 40 ou 50 ans, Bernard Kouchner, qui était un grand militant, et a fondé une association qui s'appelait Médecins sans frontières. Et à l'époque, il n'était pas encore ministre, il est devenu ministre aujourd'hui. Je ne sais pas si un militant franc-tireur fait toujours un bon ministre. Un militante francotirador puede ser un buen ministro. No estoy seguro, pero bueno, es otro tema. Ce que disait Kouchner, por lo tanto, lo que decía Kouchner es que il y a un devoir d'ingérence, un devoir d'ingérence humanitaire. Ce qui veut dire que dans certaines situations, il faut passer par-dessus les difficultés politiques ou diplomatiques pour faire une intervention citoyenne. Je ne prends pas ce principe sans réserve. Estimo que puede haber ciertas reservas con respecto a este principio, porque en los últimos años ha habido ciertas derivaciones. No voy a hacer historia contemporánea, pero lo que llamamos ONGs se ha desarrollado muchísimo, y como siempre, cuando hay un pequeño grupo de independientes que actúa de forma idealista y que luego hay organizaciones gigantescas con su burocracia, etcétera, no se suele mantener el espíritu. Petit prophète anarchiste juif qui s'appelait Jésus ou Joshua et les énormes machines qui se sont construites que se han construido en torno al cristianismo. A veces hay bastante distancia. Después de esta puesta a punto, quisiera sencillamente explicarles dans ma carrière de mathématicien, j'ai été animé par cet esprit me he sentido animado por este espíritu de ser matemático sin fronteras. Esto significaba, y lo voy a explicar, espero que al final de mi presentación habrán entendido perfectamente con qué espíritu lo hago, pero también hablaré del hecho que las matemáticas existen sin fronteras. No me gustan los términos de mundialización o globalización, pero es cierto que sí existen de esta forma. Alors je me souviens parfaitement de l'occasion dans laquelle j'ai dû définir ce qu'était un mathématicien sans frontières.
Dans les années en los años 1970, a la suite de divers tras distintos compromisos que adopté y distintos viajes, estuve en una situación un poco delicada con respecto a los servicios consulares de las dos grandes potencias del momento, es decir, la Unión Soviética y Estados Unidos. Para la Unión Soviética la situación era bastante clara. Realicé distintas solicitudes de visado para ir por motivos científicos a la Unión Soviética y siempre se me denegó sin ninguna explicación. Podía imaginar los motivos que un cónsul soviético podía tener, pero para mostrar cómo todo esto ha cambiado, cuento que en el tiempo de Gorbachev, hacia 1986-87, hubo un universitario armeniano, el señor Petrosian, que fue encarcelado por motivos políticos. Y nosotros, notre structure qui s'appelait le comité des mathématiciens s'est mobilisée et nous avons demandé un rendez-vous à l'ambassadeur soviétique. D'habitude, on n'avait même pas de réponse. Cette fois, de on a eu costumbre une ni réponse. siquiera recibíamos una respuesta. Esta vez sí la tuvimos de forma sorprendente y cuando llegamos, il s'appelait, son rang c'était premier secrétaire de l'ambassade, secretario de la embajada, es decir, el hombre fuerte de la embajada, era georgiano, un amigo íntimo de Shevardnadze, que en aquel momento era ministro de Asuntos Exteriores, y fuimos sorprendidos porque cuando nos saludó nos dijo: ustedes funcionan en base a un sistema de pensamiento bastante rígido. Nosotros también antes funcionábamos con ese sistema, pero los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Y entonces, en particular, en esta conversación, que era bastante sorprendente, nos dijo: os conocemos muy bien, sois vosotros los que habéis sacado de nuestras manos a Priuch, a Orlov y a otros grandes disidentes soviéticos. Felicitaciones, porque era un trabajo de profesionales. Era únicamente para explicar que cuando la historia cambia, a veces nos vemos envueltos en este tipo de situaciones. Esto, puesto que era una persona muy inteligente, también lo hizo para desestabilizarnos, sobre todo procediendo de quien procedía. Alors, quant aux Américains, respecto a los norteamericanos, de manière un peu plus civilisée, las cosas se desarrollaron de forma algo más civilizada, es decir, que yo necesitaba que se renovara mi visado. En aquel momento era el visado J1, que era válido por 5 años, y una vez que se conseguía, pues luego bastaba con renovarlo. Ahora es mucho más complicado. Por lo tanto, deposité mi solicitud en el consulado americano en París y el tema se alargaba hasta que recibí una llamada de la secretaria del cónsul, que me dijo: el cónsul americano quiere verle, le gustaría hablar libremente con usted. Entonces, fui a la cita, tenía que haber dado mi pasaporte en la entrada del consulado y el cónsul lo tenía y lo estaba abriendo y consultando en distintas páginas, entre ellas Vietnam. El mensaje era bastante claro. El diálogo fue más o menos el siguiente, de forma muy solemne, porque se trata de un alto funcionario norteamericano que es del estilo WASP, es decir, protestante de la costa este americana, y que tiene un comportamiento de cierta manera. También es cierto que yo tenía un comportamiento de la iglesia calvinista francesa bastante próxima y yo sabía cómo tenía que comportarme con él, de forma muy solemne. Por lo tanto, empieza y me dice: señor profesor, usted viaja mucho. Digo: sí, señor cónsul. Y en muchos países distintos. Sí, señor cónsul. Hay algo que me llama la atención. Son países tan distintos que no entiendo bien la lógica de todos estos viajes.
Si vous me permettez de Señor être un peu cónsul, immodeste, si me je dirais que j'ai permite une certaine réputation comme que scientifique, sea de alguna comme forma poco je suis souvent invité modesto, pour faire des es cours cierto et que tengo una conférences avec les gens formación y una reputación alors, científica y se me suele il a llamar été mucho, soulagé, solicitar mucho para cursos parce que c'était ça la réponse. Avec en ese quelqu'un momento comme ça, se il faut sintió le parler aliviado. vrai. Esa era la respuesta C'est-à-dire que être había aussi que sincère darle. qu'il est possible de Había l'être. que ser lo más On n'est jamais sincero totalement posible. sincère, Nunca mais somos aussi totalmente peu sinceros, sincère pero qu'on peut l'être. lo más Et alors posible. il a pris son grand tampon, Entonces, il a fait un boum cogió el terrible sello, sur hizo son un bureau et ruido mon passeport avec estrepitoso tous les con cachets qu'il fallait. en Et su après, mesa y puso c'est là todos où los la sellos que hacían bureaucratie falta. soviétique différait de Y la ahí es bureaucratie donde la américaine, burocracia mais la bureaucratie américaine a soviética malheureusement mal es évolué. distinta C'est que de une la fois qu'on était americana. remis Es sur decir, la que bonne una liste, vez que la ya liste estábamos blanche, puestos on y de restait. nuevo en la lista Je n'ai jamais blanca, eu pues d'ennui avec no le teníamos más consul motivos para salir de ella y no américain. tuve nunca Et je más viens de problemas raconter comment, con plus el tard, beaucoup consulado plus o tard, con el cónsul j'avais été reçu americano par y muchos l'ambassadeur años después soviétique, mais c'était un des el derniers. embajador soviético también Bon, donc, me recibió. Ma réponse, et c'est là Por que lo je tanto, mi pense que je respuesta, donnais une définition y de ahí ce es que donde c'est un creo que mathématicien sans frontières. daba una Ma réponse definición était lo que aussi es un sincère matemático qu'il est possible dans une sin situation comme ça. fronteras, una respuesta, como he dicho, C'est lo más vrai que sincera posible les en una relations situación como scientifiques esta. Es extrêmement cierto que las étendues relaciones entre mathématiciens científicas du monde entier muy extendidas créent entre los un matemáticos del extraordinaire mundo réseau entero entre les crean mathématiciens una du red monde qui, d'une certaine extraordinaria manière, entre todos appartiennent à ellos une même famille. y de alguna manera Il y a d'autres forman familles parte dans de le la monde, je n'ai misma pas dit que c'est familia. seulement Hay les otras mathématiciens familias, qui pratiquent no he ça, dicho que mais solo los c'est le milieu que je matemáticos connais, celui dans practican lequel je vis. este tipo Et ce que peut de faire un familias y mathématicien de sans alianzas, frontières, pero sí c'est que lo pueden hacer. d'utiliser Y lo que puede hacer un matemático ces liens sin très fronteras forts, es et maintenant utilizar instantanés grâce à Internet, estos vínculos pour muy fuertes y ahora aider prácticamente à la paix instantáneos et au rapprochement con entre les Internet nations. para ayudar a la Ou bien paz pour venir en aide à des entre las mathématiciens naciones o combattant para la liberté ayudar a otros et matemáticos que que on peut luchan peut-être por aider. la libertad y a los que Et je vais, podríamos tal vez ayudar. Au cours de cet exposé, je Y a donnerai lo un largo certain de mi nombre ponencia daré d'exemples. distintos Le texte que ejemplos. j'ai El écrit texto est beaucoup plus fourni que ce que que je peux vous he dire ce escrito es soir. mucho más Mais denso que lo que voy a ici, on a fait decir esta quelques tarde copies y se han et hecho il y a algunas un copias. site des También mathématiques françaises hay qui una s'appelle página web de Images las des matemáticas francesas que se llama imagesdesmathématiques.cnrs y este texto también estará disponible en este blog francés de los matemáticos franceses y lo podrán consultar con facilidad. Alors, avant d'écrire mes divers engagements Antes au service des mathématiques describir sans mis frontières, distintos compromisos hacia las matemáticas sin fronteras, citer quisiera une phrase citar una Georg frase Cantor, le créateur de la de Georg théorie des Cantor, ensembles, el creador de la teoría de los conjuntos, puesto esta cita al inicio l'essence de même mi des mathématiques ponencia, y es est la leur propia liberté. esencia de las matemáticas es su libertad. C'est une phrase assez difficile à comprendre. Es una frase un poco difícil de entender. Georg Cantor, Para Georg il ne fait pas de Cantor, doute que cela voulait no hay dire ninguna que duda le de que mathématicien significa est que el libre matemático d'inventer ses concepts. es totalmente Il libre de n'est pas inventar comme sus le conceptos. physicien, No es l'astronome, como el le físico, chimiste, el astrónomo, le biologiste, el contraint par les físico, faits el biólogo, matériels extérieurs. o no ou tiene les esta observations obligación de los hechos, Il de peut las développer observaciones sa exteriores. théorie Puede desarrollar avec une grande su liberté. teoría con La seule mucha restriction libertad. La que les única mathématiques restricción imposent, que c'est imponen la las matemáticas non-contradiction. es la no Hilbert contradicción. avait même Hilbert dit que incluso ce qui dijo fonde une théorie mathématique, que los que fundan c'est una qu'elle teoría matemática, si elle est non contradictoire, elle est fondée, si es que no quand on veut définir un nouvel contradictoria, objet en mathématiques, solo tiene on décrit les base porque propriétés cuando se qui le quiere caractérisent, crear un nuevo on objeto se vérifie que ces describen las propriétés ne propiedades sont que pas lo contradictoires l'une caracterizan, avec se l'autre, comprueba et que à ce no moment-là, hay contradicciones on entre admet estos qu'un tel objet distintos existe. objetos y en ese C'est le momento point de vue se extrême admite que développé el sous objeto le nom está de creado. structuralisme Es ou lo de que se l'axiomatisme llama en el mathématiques, qui était en estructuralismo, particulier pris que comme point de en départ par particular se Bourbaki. tomó
como punto de partida por Bourbaki. No comparto del todo este punto de vista desde el punto de vista de la filosofía de las matemáticas, porque creo que las matemáticas, si no retoman el contacto con las ciencias de la observación o de la experimentación, pueden convertirse en lo que Hermann Hesse, el autor alemán, llamaba un juego de perlas de cristal, es decir, un juego muy sofisticado, pero que no tiene ningún objetivo. Se puede decir que el juego del Go es un poco lo mismo. Tiene unas reglas muy sutiles para jugarlo bien, pero no deja de ser un juego. Por lo tanto, las matemáticas no son únicamente un juego. Algunos lo han pretendido, yo no lo creo. Y de hecho, sabemos por la historia de las matemáticas que si en las épocas, por ejemplo, en que una teoría se desarrolla por sí misma, ha sido el caso en álgebra muchas veces, si se desarrolla el álgebra por sí misma, y en mi juventud era el caso, al cabo de cierto tiempo hay una esterilidad total. Cuando, en cambio, si está un poco a la escucha de lo que procede de física, astronomía, biología, etcétera, surgen nuevas motivaciones. Por lo tanto, creo que lo que Cantor decía en esta frase es más o menos esto que acabo de indicar, pero hay otra forma de concebir que las matemáticas son la libertad. Quand je suis passé, bon, d'abord, j'ai rencontré en Grèce il y a un certain nombre d'années un personnage extraordinaire qui s'appelait Zervos et qui a fait fonder au temps de la dictature fasciste grecque, qui s'est terminée à peu près en même temps que la dictature fasciste en Espagne, il avait fondé une revue qui s'appelait Ileftheria, una revista que se llamaba Ileftheria, es decir, libertad en griego. Es una palabra al mismo tiempo del griego antiguo y moderno. Pratiquait la liberté d'une manière extraordinaire. Pour lui, la liberté n'exigeait même pas qu'on respecte la non-contradiction. Et dans sa vie, il était le modèle de toutes les contradictions. Il avait fondé cette revue mathématique pour aider les mathématiciens contre la presse libre et tolérée. Mais d'un autre côté, son père, quand je l'ai visité à Athènes, fui a verle a Atenas, se sentía muy orgulloso porque su padre había sido el primer rector de la Universidad de Atenas cuando Grecia se construyó, es decir, a inicios del siglo XX como Estado independiente, ya lo era antes, pero se construyó realmente a principios del siglo XX y entonces el señor Zervos era un ortodoxo muy estricto. J'étais le jour du vendredi saint chez lui et el día del Viernes Santo estuve en su casa y tuvimos que hacer un ayuno muy estricto. Il avait la particularité d'avoir 50 chats dans sa maison. Tenía 50 gatos en su casa. Et en même temps, non seulement c'était un orthodoxe y al mismo tiempo era un ortodoxo mais il avait une vénération pour Marcos. Sentía una veneración por Marcos. Le chef de la rébellion communiste en Grèce en 1947. En Grecia en 1947, la guerra civil en Grecia tras el final de la guerra contra los nazis, que dejó huellas muy potentes y que fue duramente reprimida por los británicos. Por lo tanto, il n'avait pas peur des contradictions. No temía las contradicciones. Y lo que entiendo es que para él la libertad de las matemáticas es lo que brinda la capacidad espiritual de resistir a las situaciones o a las persecuciones o a las peores circunstancias. En su cárcel, el pianista estrella tocaba mentalmente sus partituras, puesto que evidentemente no tenía piano e incluso le habían
estropeado las manos con la tortura. Otros buscan la ayuda de la filosofía o de la religión y se dispone de muchos testimonios de supervivientes de los campos de la muerte de Hitler o de Stalin que encontraron su salvación en un recurso espiritual interior. Y las matemáticas también pueden proporcionar este recurso. Por mi parte, diré algo personalmente también. Desgraciadamente me he visto envuelto en la guerra de Argelia y fue horrible porque yo no soy pacifista al 100%, pero se me había criado en el culto de la liberación contra los nazis y cuando vi que nos comportábamos casi como los nazis en Argelia, pues fue muy duro para mí. Y recuerdo que en los momentos más duros de esta guerra siempre tenía en mi bolso un libro de matemáticas, que era el libro de Steenrod sobre los espacios fibrados, y tras un día particularmente difícil de combate y que los demás hacían algo diferente, lo que hacen los militares cuando tienen un permiso, pues yo me aislaba en un rincón para leer el libro de Steenrod y fue una ayuda. Todo esto para decirles que es en este sentido que podemos considerar a las matemáticas. Por lo tanto, de nuevo, no pretendo que solo los matemáticos disponen de esta posibilidad. Lo que digo es que su profesión y la costumbre que ya tienen de concentrarse, de reflexionar, de encerrarse, de mirar hacia sí mismos, lo que a veces incluso es difícil para el equilibrio psicológico, algunos no lo resisten. Este trabajo nos ha acostumbrado a, podríamos decir, esta forma de meditación que puede ser muy útil en circunstancias difíciles. Y es en este sentido que las matemáticas son la libertad. Un significado al que no adhiero totalmente y otro que es, como lo he dicho, muy positivo. Je vais commencer par parler, donc, voy a empezar hablando, recordando algunos episodios en los que los matemáticos franceses, pero no solo franceses, desempeñaron un papel político en esta lucha para la libertad contra la opresión y contra la guerra. La première chose qui s'est passée, c'est la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie qui a duré entre la France et l'Algérie de 1954 à début 1962. Et comme souvent, cette guerre n'a pas démarré comme une guerre, c'était une petite résistance et qui s'est développée progressivement. L'origine lointaine de la guerre d'Algérie, ce sont les événements de 1945 qui secouent encore cette France, où en 1945 il y a eu une révolte très violente dans la ville de Sétif, dans l'est de l'Algérie, et l'armée française a fait une répression extrêmement féroce. Le frère de ma mère, qui était militaire de carrière, qui était dans ce qu'on appelle la Légion étrangère, c'est-à-dire des mercenaires, l'encadrement seul est français, les soldats sont des mercenaires, avait participé à cet événement de répression et à d'autres événements analogues, et vu que tu as dur, il disait que donc c'est ça qui a, je pense que c'est ça qui a fait le début de cette guerre d'indépendance. Et aussi le fait que 1954, c'est le moment où la France a perdu la guerre en Indochine. C'était particulièrement la défaite très humiliante de Dien Bien Phu. La derrota muy humillante de Dien Bien Phu, porque el ejército francés tuvo un comportamiento muy torpe y los argelinos vieron que la potencia colonial pues no era invencible. Y hubo un incidente que ponían de manifiesto las matemáticas, es decir, que ya en 1957, es decir, un año después del regreso de De Gaulle al gobierno francés, ocurrió el caso Audin. Algunos de los matemáticos aquí presentes han leído los libros de Michel Audin, geómetro de Estrasburgo, y se trataba de su padre. No le gusta que se recuerde que su padre, y lo puedo entender. Por lo tanto, era un joven asistente de matemáticas en la Facultad de Ciencias de Argel. Era
un comunista convencido y miembro del Partido Comunista Argelino. Era distinto del Partido Comunista francés y tomó el partido de la rebelión de los musulmanes contra Francia. El Partido Comunista francés no les seguía. Detenido en junio de 1957 por militares franceses, murió en unas condiciones que no se pudieron nunca dilucidar. El ejército francés dijo que había intentado escapar y que había sido atropellado por un coche. En fin, una historia que no tiene mucho sentido. En realidad se conoce el nombre de su asesino, el teniente Charbonnier, y aunque su muerte haya sido oficialmente reconocida hacia 1961, nunca hubo una auténtica investigación. Charbonnier continuó su carrera militar, que le llevó hasta coronel, y Michel Audin hace 2 años rechazó la Legión de Honor. Saben que en Francia es una recompensa muy apreciada, porque con su madre había pedido que se abriera de nuevo el caso y fue denegada su petición. Entonces dijo: no quiero aceptar esta recompensa cuando mi padre era considerado como un proscrito. Ce qui s'est passé, c'est que Maurice Audin avait commencé une thèse de mathématiques. Maurice Audin había empezado una tesis de matemáticas. Su director de tesis era René de Possel. Tenía cierta reputación, fue uno de los primeros en desarrollar la informática. Su primer proyecto era un proyecto de reconocimiento óptico de los caracteres y de codificación de los caracteres. Audin avait fait une thèse d'analyse fonctionnelle. Il faut bien dire que c'était un début de thèse et que dans d'autres circonstances, on aurait considéré que c'était prématuré d'y faire soutenir. Mais le coup de génie politique de Laurent Schwartz, parce que dans toutes ces affaires, Laurent Schwartz revient toujours. Et je vous conseille de lire ses mémoires, qui s'appellent fort modestement Un mathématicien aux prises avec le siècle. Elles sont très longues, enfin il y a beaucoup de renseignements d'ailleurs. Sus siglos, son memorias muy largas, pero es muy interesante. Le he releído y leído lo que decía Schwartz. Por lo tanto, Schwartz era no solo un gran matemático, sino también una persona con mucho talento político. Y por lo tanto, decidió, y estaba muy unido con el director de tesis de Audin, el señor Possel, y decidieron que, puesto Audin no se reconocía entonces como fallecido, se podía hacer una tesis o presentar la tesis in absentia. El director de tesis recopiló las notas, les a mis en forme plus exactement pour éviter des reproches. Il a ajouté un commentaire. Añadió un comentario para que no se diga que él había escrito la tesis. Es cierto que peut-être ça donnerait une thèse assez moyenne, mais enfin, hoy el resultado sería una tesis bastante. C'était le moyen, donc, puisqu'il n'était pas officiellement mort, on a fait une soutenance in absentia. Et on a vu dans des amphithéâtres de la Sorbonne 300 personnes écouter des choses assez techniques. Y entonces en el anfiteatro de la Sorbona pues hubo unas 300 personas escuchando todos estos temas técnicos. Des gens extrêmement connus comme François Mauriac, como François Mauriac, gran escritor católico y al mismo tiempo militante contra la guerra de Argelia. En aquel momento estaba presente. No estoy seguro de que François Mauriac tuviera un interés por el análisis funcional, pero estaba ahí. Y permitió movilizar prácticamente el conjunto de los matemáticos. Hubo pocas reticencias.
gens qui très légitimement entre nuestros colegas había personas que defendían ideas de derechas o de extrema derecha. Et dans l'ensemble, les mathématiciens los matemáticos, ça a été l'occasion de rebondissements successifs. À chaque fois qu'on pouvait rementionner Oda, on le faisait. Ça permettait de continuer à dire que nous protestions contre le fait qu'un jeune mathématicien français, qui n'était pas d'origine algérienne, que no era de origen argelino, había hecho su tesis allí, pues había sido asesinado por el ejército francés. La rébellion algérienne, ce qui était parfaitement vrai. Porque tenía vínculos con la rebelión argelina, lo que era perfectamente cierto. Y al respecto quisiera decirles que el oficio de militante pacifista no es un oficio fácil. Hay muchísimas trampas políticas y desgraciadamente, si retomamos la historia del siglo XX, hay muchas veces en las que nos hemos sentido emocionados por algunas causas, pero tal vez no por las buenas causas. Tengo un cuñado que ha pasado 20 años como cura de la liberación en Venezuela. Falleció hace unos meses, pero hasta el final de su vida juraba por Hugo Chávez. Yo tenía muchas más reticencias que él. Quiero decir que muchas veces pues, es delicado, pero creo que no podemos trabajar de forma axiomática como un matemático. Sería tan sencillo si la historia y la política se pudieran tratar así, es decir, por un lado los buenos y por el otro los malos. En ese caso siempre elegiríamos a los buenos y estaríamos en contra de los malos, pero es mucho más difícil. Y todos los que han vivido una situación de opresión, de guerra civil, como en España, por ejemplo, saben que hay muchas situaciones ambiguas. Yo incluso en mis recuerdos de niño podría hablarles durante mucho tiempo sobre estas situaciones ambiguas. Sencillamente, mi madre era judía, pero era un secreto bien guardado por una ciudad ocupada por los alemanes. Era la única en hablar alemán, por lo tanto servía de intermediario. Mi padre era empresario, por lo tanto todo esto era muy complejo y en muchos casos avanzábamos un poco en la niebla. Pero también hay otra trampa que quisiera destacar. No quisiera dejar esta narración sobre Argelia sin hablar de lo que yo llamo la denegación de realidad. Me acuerdo que durante mi servicio militar, que duró más de 2 años y medio, tuve un permiso corto en París. Los transportes aéreos ya estaban bastante desarrollados en los años 60, por lo tanto pude dejar el campo militar hacia las 5 de la mañana. El campo estaba en Argelia, primero con un avión militar hasta el aeropuerto de Argel y luego un vuelo hasta París, un tren, un autobús, etc. Y a las 12 del mediodía ya estaba en el jardín del Luxembourg. Era un día precioso, primaveral, con un sol precioso, y los que conocen el jardín de Luxemburgo saben que en primavera hay muchas mujeres jóvenes que intentan atrapar el sol, los primeros rayos del sol. Es un tema que en muchos casos ha sido repetido por todos los autores que han hablado de la guerra, es decir, el terror, el miedo del militar que vuelve a la vida civil. Yo llegaba a este jardín del Luxemburgo, era un bonito día ordinario de primavera. Estaba a punto de dirigirme a cualquiera y decirle, ¿sabes que hay una guerra? ¿Sabes que hay una guerra? Y realmente hay que aguantarse para no hacerlo. Y lo primero que hice al llegar a París fue ir a una cabina telefónica, llamar a Laurent Schwartz, que era al mismo tiempo uno de mis maestros matemáticos y un mentor político, y le conté, pues tengo un permiso de un par de días, y me dijo, ven a casa esta noche y vas a conocer a distintas personas. Él vivía en el barrio latino, llegó
a su casa sobre las 7:30, 8. Il y avait déjà beaucoup de gens. Más tarde ya había distintas personas, estaban Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, il y avait Mendes France, il y avait Mauriac. Estaba Mauriac. Tout le gratin intellectuel. Todos los intelectuales movilizados contra la guerra en Argelia. Yo era un pequeño estudiante de Laurent Schwartz, me sentía muy tímido entre todas estas personas. Escuché y en un momento dado Laurent Schwartz me dijo: mi joven amigo Pierre Cartier vuelve de Argelia, estaba allí ayer y os va a contar lo que ha hecho. Des gens qui écrivaient tous les jours dans les journaux la guerre d'Algérie, personas que escribían todos los días en los periódicos y que decían que era una guerra vergonzosa, que se practicaba la tortura, etcétera. Dije, hace 3 días estuve en unas operaciones militares y ocurrió esto y esto, cosas horribles. Pues no se me creyó. Estaba molestando. Era extraordinario. Visiblemente estaba molestando. Y sobre todo porque intenté no ser demasiado sectario. Dije, sí, voy a contar y a explicar, pero lo que dije es que todo el mundo sufría. Y los franceses de Argelia, los que se llamaba Pieds Noirs, sufrían tanto como los demás. Lo que no impidió, cuando yo no estaba de servicio o cuando he vuelto a Argelia, pues familias de Pieds Noirs europeos me acogían y me decían tú, De Gaulle, y cuestionaban la orientación política de De Gaulle. Pero lo que yo estaba contando pues no era permitido. Y debo decir que me trastornó muchísimo. Mi mujer no estaba esa noche y nos encontramos justo después, o volví a casa, no lo sé, se lo conté. Y me dijo que pocas veces te he visto tan trastornado como aquella noche. Todo esto para decir que la lucha por la libertad no es fácil, no es nada fácil. Los matemáticos no tienen muchas más armas que los demás. En todo caso, si utilizan métodos estrictamente matemáticos, no son los medios correctos. Hay matemáticos que quieren comportarse de forma axiomática en su vida, pero no siempre tiene éxito. Alors, je vais vous parler maintenant d'un autre épisode de la guerra anticolonialista, la résistance aux guerres colonialistes, de la resistencia a las guerras. Quand j'ai donné mon texte à mon petit-fils qui a 15 ans, il m'a dit d'habitude quand tu me racontes ces histoires-là, c'est beaucoup plus amusant voulant dire qu'il y a beaucoup plus d'anecdotes. Es mucho más divertido. Esto significa que hay muchas más anécdotas. Las anécdotas no las voy a contar todas porque nos llevaría mucho tiempo y al final podemos perder el significado de la historia contando anécdotas. Lo que les quería decir ahora rápidamente es el cómo y el por qué fui a Vietnam. Quand l'ambassadeur américain, le consul général américain à Paris, regardait mon passeport avec un peu d'anxiété, c'est qu'il y avait consultó mi pasaporte con bastante angustia o ansiedad, es porque había distintos visados. J'ai déjà dit qu'en 1954, simultanément, il y a eu la défaite française au Vietnam, la catastrophe de Dien Bien Phu. Les militaires français ont été très, très maladroits. Et comme me l'a raconté un collègue qui avait servi dans l'armée vietnamienne à cette époque-là, il m'a dit, les militaires de ton camp n'oubliaient Français n'oubliaient qu'une chose, c'est que tous nos officiers chez nous avaient été élèves dans les écoles militaires françaises. Donc ils comprenaient parfaitement le français et qu'en plus, ils savaient qu'ils avaient en face d'eux. Et ils se sont comportés comme s'ils avaient en face d'eux des gens qui étaient des étrangers. Les Vietnamiens, c'est leur frappant, moins aujourd'hui, mais pendant très longtemps. J'ai vu des Vietnamiens qui avaient participé activement à la lutte de libération et qui n'en étaient pas moins des francophones, des libérations et que eran francófilos, francófonos y a los que les gustaba mucho la cultura francesa. Es otra paradoja.
pas vous rappeler que l'armée française s'est fait enfermer dans une cuvette de manière complètement absurde. Et aussi qu'ils avaient en face d'eux un génie militaire qui s'appelait le général Giap. Le général Giap est une personnalité extrêmement étonnante. Je l'ai rencontré une fois au Vietnam. C'était un chef militaire d'un grand talent, grand stratège, et en même temps dans un régime, le régime communiste du Vietnam qui est très dur, il s'est un peu assoupli, il était quand même très dur à l'époque. C'était le chef de file des libéraux. C'est assez étonnant. Et une fois que la guerre a été finie, on ne lui a jamais donné un poste politique à sa mesure. On l'a relégué dans des postes de secrétaire d'État. Et donc, la même année, après cette défaite, il a fallu des négociations et il y a eu les négociations de Genève où il y avait, qui étaient menées essentiellement sous le contrôle de Zhou Enlai, qui était à l'époque le premier ministre chinois et les représentants des États-Unis, qui était l'ambassadeur américain. Et finalement, il y a eu des accords qui ont déclaré officiellement l'indépendance du Vietnam. Mais le Vietnam, qui était dans ce qui était l'Indochine française, il y avait 5 parties, Cambodge, redit Kampuchea aujourd'hui, Laos, et 3 parties qui se sont regroupées pour former le Vietnam. Ces 3 parties étaient donc reconnues par le traité international comme un État indépendant, mais il y avait 2 gouvernements qui s'opposaient l'un à l'autre, un au nord qui était le gouvernement communiste de Ho Chi Minh, un au sud qui était le gouvernement de Ngo Dinh Diem, dont le frère était l'archevêque catholique et qui était largement dominé par les catholiques. Et puis les bouddhistes étaient entre les deux, et d'ailleurs, sans vous faire un cours sur l'histoire du Vietnam, c'est quand même le ralliement des bouddhistes in extremis aux communistes qui a permis el hecho de que los budistas se unieran in extremis con los comunistas, lo que permitió la reunificación. Es una historia muy larga y muy compleja. Il y avait donc le pays était divisé en deux par une ligne d'armistice qui s'appelait le 17e parallèle, de la même manière qu'en Corée, vous savez bien que la Corée est toujours divisée en deux par une ligne d'armistice qui est là depuis plus de 50 ans. Très rapidement, il y avait une autorité de façade qui était l'empereur Baodai. C'était le dernier descendant des dynasties Nguyen qui ont gouverné le Vietnam pendant 150 ans à peu près, qui est les 9 rois qui ont eu vraiment, qui sont encore vénérés aujourd'hui comme les grands rois du Vietnam. Mais Baodai n'était plus du tout à la tête de ça. Il a été ya no tenía très rapidement. Mucho poder y rápidamente fue apartado. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans le sud s'est développé, autour de Saigon, la capitale Saigon, s'est développé de manière économique de manière très importante, grâce à un gros soutien des États-Unis, qui s'est vite transformé en une aide militaire à partir de 1964. Et il y avait des oppositions diverses au Sud-Vietnam. D'oppositions diverses, il y en avait qui étaient des nationalistes, les autres qui étaient des communistes, les autres qui étaient ce qu'on appelait la troisième force, c'est-à-dire la bourgeoisie libérale du Sud. Et moi, j'ai fréquenté certaines personnes, j'en dirai tout à l'heure, de cette classe, et qu'il y en avait qui étaient très remarquables. Puis il y avait aussi les bouddhistes. Bon. Et tous ces gens-là étaient mal à l'aise dans le Vietnam du Sud, mais ils avaient de grosses différences entre eux. Et ce n'est qu'au moment où ils se sont fédérés, où ils se sont alliés, que le Sud est tombé en 1975. Et d'ailleurs, un des deux frères de ma femme, l'un était prêtre, l'autre frère de ma femme était médecin, il est toujours en vie, c'est un médecin pédiatre qui a travaillé pendant de nombreuses années pour les Nations Unies et qui a fait des quantités de missions, en particulier dans les deux Vietnams. Ce qui l'obligeait à avoir deux passeports, évidemment. Enfin, pour les diplomates, c'est fréquent qu'ils aient 3 ou 4 passeports. Donc, après
1975, que residen o visitan. Por lo tanto, después de 1975, le Vietnam a été complètement dominé par Ho Chi Minh. Enfin, Ho Chi Minh était déjà décédé, dominado por Ho Chi les Minh communistes que sont por los comunistas, porque Ho Chi Minh Alors, ya había fallecido entonces. Dans tout cela, bon, j'ai dit ça, c'est ce qu'on peut lire dans tous les livres d'histoire. Esto es lo que se Mais puede il y a leer quelque en chose, todos les los mathématiciens libros ont de historia, été pero impliqués hay algo dans que ce qui s'est passé au implicó Vietnam a los de manière assez matemáticos en forte. lo que ocurrió Alors, en on peut Vietnam y de comparer ce forma qui se passe suivant les bastante pays. destacada. Podemos comparar en En función Union de los soviétique, países. La Unión les Soviética, mathématiciens ont los toujours pu conserver matemáticos une siempre certaine liberté de pudieron pensée. conservar Ils ont été cierta moins, libertad de bon, pensamiento. les biologistes, il y a eu l'affaire Michourin, Lysenko Los et ces affaires biólogos, absurdes, por ou ejemplo, qui ont été hubo complètement estos manipulés casos par le pouvoir Michourin, soviétique. Michenko, Les mathématiciens ont réussi, utilizados por plus el ou moins, poder, más o menos, y à conserver los une certaine indépendance consiguieron qui más o était menos mantener una difficile à independencia expliquer. D'abord, que era peut-être difícil de l'esprit, explicar. bon, Primero, j'ai dit l'espèce como he d'enfermement dicho, du mathématicien qui lui permet de résister esa un peu aux pressions especie extérieures. de encerramiento del L'existence de matemático que resiste tal vez mejor a las presiones exteriores. Y luego también está lo que se llama inteligencia. Y cuando he ido a Moscú siempre me ha llamado la atención que cuando paso la velada con un matemático me dice, pues mi cuñada estará aquí también y su cuñada es violinista, en fin, etcétera, etcétera. Por lo tanto consiguieron crear una especie de fortaleza donde no penetraba demasiado el pensamiento comunista, y en la guerra de Vietnam no se implicaron. Y he hablado muy abiertamente con amigos la situation était la suivante. Pour eux, le Vietnam n'était qu'un pays communiste de plus. Para ellos, Eux n'aimaient Vietnam pas era beaucoup un le país pays, comunista leur más. régime communiste à eux, ils le supportaient, mais Su bon. propio régimen comunista lo Le supportaient parce soportaban, qu'il n'y a no pas les moyen de faire gustaba autrement. mucho, Ils n'allaient no pas se tenían otra opción mobiliser y no iban a pour défendre movilizarse para un autre pays defender communiste où otro le régime país communiste était comunista dur à l'époque. donde el régimen alors, era muy duro en aquel momento. Il n'empêche que l'Union Sin soviétique embargo, a la fourni Unión une Soviética aide proporcionó mathématique, enfin una de formation ayuda, au Vietnam, una et formación qu'un certain en nombre de matemáticas a la première Vietnam, génération de y la mathématiciens, primera ceux que j'ai connus dans les generación années de 70, matemáticos, los que après, conocí en avaient los été años formés dans 70, diverses universités habían sido formados en soviétiques, pas distintas toujours les plus grandes, universidades parce que c'était pas soviéticas, toujours no siempre l'université de Moscou. las más Enfin, ils ont quand même eu une prestigiosas, no bonne siempre formation. era la Universidad de Et Moscú, il est pero vrai que quand je suis arrivé au bien que mal Vietnam, bon tuvieron nombre una de buena collègues formación, y savaient cuando assez fui a correctement ou Vietnam même bien le muchos russe. colegas pues hablaban bastante bien el ruso. Les relations entre l'Union soviétique et le Vietnam étaient toujours ambiguës. J'ai entendu dire assez souvent nos alliés soviétiques. Je n'ai jamais entendu dire nos amis. Nunca he oído decir le Vietnam est dans une amigos situation géopolitique délicate. Vietnam está en una situación geopolítica Aujourd'hui encore, delicada. Y todavía hoy il est au sud de la Chine. Está toute l'histoire du Vietnam est parsemée de guerres entre la Chine et le Vietnam. Le Vietnam, à certaines époques, est complètement inférieur à la Chine, puis il se révolte et regagne son indépendance. Et la dernière guerre entre Chinois et Vietnamiens date de 1979. J'étais à l'époque se remonta a 1979. Yo en aquel momento estaba en Hanoi y mi hermano estaba en Pekín. Y lo que él cuenta y lo que yo cuento pues es muy diferente. En Hanoi había un terror terrible porque estábamos a pocos kilómetros de la frontera, y mi hermano en Pekín me dice ni siquiera se hablaba y nadie se ha dado cuenta. Las fuerzas militares chinas que lucharon habían sido reclutadas entre tropas provinciales del sur de China. Donc, on ne peut pas dire que si les mathématiciens vietnamiens ont reçu une vietnamitas recibieron una ayuda eficaz de formación en la Unión
soviética y en algunos otros países vecinos, como Checoslovaquia, por ejemplo, no hubo expresión política, pero porque no la había en la Unión Soviética. E incluso hoy no quiero hablar de esto con mis amigos rusos porque me dicen, sí, ya, esos comunistas de Vietnam. En Estados Unidos fue muy distinto. Là, il y a eu une agitation extrêmement forte. Hubo una agitación bastante fuerte. Y es la época en que Estados Unidos y sobre todo los campus universitarios eran la sede de una gran actividad política. Todo empezó con la lucha de los negros por la igualdad cívica y luego se extendió a todas las universidades norteamericanas o a muchas. Recuerdo que en 1965 estuve en Berkeley y había una agitación extraordinaria. A mi mujer y a mí nos llevaron durante 4 días de meeting, de un meeting a una fiesta revolucionaria, todo esto con mucha exaltación. On n'a pas vu trop circuler le hash autour de nous, mais enfin bon, il circulait assez facilement. No circulaba demasiado el hashish en torno a nosotros, pero sé que ahí estaba y añadía mucho a la exaltación revolucionaria. Y en ese momento hubo una gran polémica. La Sociedad Matemática Americana, en aquel momento, si retoman los artículos de entonces, pues hay mucha polémica. E incluso en la tranquila Universidad de Princeton se veía surgir cierta indignación. Je me souviens que ligeramente, pero sí se notaba. Y recuerdo que una manifestación en 1969 en Washington, según los métodos logísticos americanos, creo que había, en aquel momento fueron 6.000 autobuses los que nos llevaron, o incluso más. Cuando llegamos, los aparcamientos ya estaban listos, las banderas también, el picnic también. Cuando los norteamericanos hacen logística, ya sea militar o civil, tienen bastante talento. Por lo tanto, en Estados Unidos hubo una agitación bastante fuerte y fueron 3 matemáticos los que se implicaron sobre todo. Por una parte, Smail, que recibió la medalla Fields en 1966, que se entregó en Moscú. Esto es otra historia. También estaba Serge Lang, que era muy polémico. Siempre que podía crear polémica, la creaba. Y lo más curioso es que al final de su vida era una de estas personas que negaban que existiera el SIDA. Os dejo interpretar por qué se implicó en grupos que negaban la existencia de la enfermedad del SIDA. Y también estaba Neil Kobrils, especialista de la teoría de números, criptografía. Neil Kobrils publicó sus memorias bajo el nombre de Hendrovskis hace unos años. Les trois se sont énormément engagés et ils ont payé à un moment donné dans le cas. C'est clair qu'en 69 s'engager à fond que en 1969 comprometerse a fondo para Vietnam, pues había que pagar el precio. Lang a dû changer d'université. Stephen May más o menos pudo continuar su carrera. Lang tuvo que cambiar de universidad. Peut-être que la plus forte mobilisation aux États-Unis dans les années 60, c'était contre la guerre. Y seguramente la movilización más fuerte en esos años fue contra la guerra de Vietnam. Para Irak no ha ocurrido nada parecido. Yo estaba en Estados Unidos cuando empezó la guerra en Irak y había muchísima propaganda hasta tal punto que mi amigo de Moscú, Imani, que vive en Chicago, me dijo: no he llegado hasta Estados Unidos para oír la propaganda de Brezhnev o de Stalin, era un poco el mismo estilo. Y en cambio, la propaganda contra Irak pues fue muy débil. En Francia la situación es bastante particular. Disons que todo el mundo recuerda
ce qu'on nomme pas, ce qui s'est passé en 1968 sur les campus universitaires, qui n'a pas de nom. Ce sont des événements, ce n'est pas une universitarios. No es una revolución, son los eventos. Se duda mucho porque es un hecho tan imprevisible que de momento no le hemos encontrado nombre. Y durante la guerra de Argelia, guerra de independencia, y hasta hace 15 años se hablaba de los eventos de Argelia, con la consecuencia diminuta de que los militares que habían pasado 2 años de su vida en esa guerra o incluso más, porque eran profesionales, pues no tenían derecho a pensión, no eran reconocidos como tales. Por lo tanto, en 1968, cuando llegó el inicio de ese movimiento, que fue extraordinario, reconocí inmediatamente a todos los líderes, a todos los agitadores. Eran los que hacía 6 meses o 1 año estaban en los comités anti-Vietnam. Nos inspiramos de lo que se había hecho en Estados Unidos para esa campaña anti-Vietnam y ahí estaban pues, todos esos jóvenes. El movimiento de 1968 es muy complicado y no es fácil hacer un balance, no puede ser blanco o negro. Y es Laurent Schwartz el que asume la dirección de la lucha. Laurent Schwartz es un matemático muy respetado. Todos los matemáticos han oído hablar de las distribuciones. Para algunos era un golpe de genio, para otros un golpe de publicidad, o digamos entre los dos, una publicidad genial. Yo mismo he utilizado tanto las distribuciones en mi carrera matemática que bueno. Et alors, Schwartz a toujours été très engagé politiquement. D'ailleurs, Schwartz siempre se fue muy comprometido políticamente, y André Weil, que conocía muy bien a Schwartz, decía de su hermana Simone Weil, que luchó en la guerra de España, no durante mucho tiempo porque era muy torpe y apenas pudo aguantar como unos 8 días. Pero André Weil decía todo lo que se parecía a un comunista, un judío disidente, tenía la puerta abierta en casa de mi hermana. Y Laurent Schwartz, como buena familia francesa, porque su padre fue el primer profesor de medicina judío en Francia. Antes de 1906, él era cirujano y no había ningún profesor de medicina en Francia antes de 1906. No solo están los fascistas. Por lo tanto, Schwartz, que para algunos era un judío apátrida, en cualquier caso toda la familia siempre tenía compromisos políticos y durante la guerra de Vietnam también se asoció con Bertrand Russell, conocido, no les haré una clase sobre Russell, lo hice para los estudiantes de la pequeña ciudad en la que vivo, explicándoles lo que es la lógica. Y para los que lo deseen, hay un cómic que se llama Logicomics, realizada por colegas griegos sobre la vida de Bertrand Russell y que es un bonito éxito. Por lo tanto, Bertrand Russell es un personaje legendario y en aquel momento tenía cerca de 90 años, en el momento de la guerra de Vietnam. Y fundaron Russell y Schwartz lo que se llamaba el Tribunal Russell, es decir, un grupo de intelectuales independientes que investigaron sobre la situación de la guerra en Vietnam y en particular sobre los crímenes de guerra cometidos por los norteamericanos con el napalm y todo esto. Naturalmente, Laurent Schwartz était reçu comme un héros. Se le recibió
même s'il avait été trotskiste dans sa jeunesse, on lui avait pardonné ça. Aunque fuera trotskista en su juventud, se le perdonaba. En Hanoi se le perdonaba, no en Moscú. Y se le recibía realmente como un huésped de Estado. Y yo estaba detrás de él, tímido. Ça a fait que je suis allé au Vietnam essentiellement inspiré par Laurent Schwartz et que les choses étaient plus faciles parce que quand je suis arrivé la première fois au Vietnam, je suis arrivé vraiment en franc-tireur. Llegué realmente como un independiente, un francotirador. Venía de Japón, donde me había invitado la Japan Society de Promotion of Sciences con un programa conocido que financia viajes matemáticos y otros proyectos. Llegaba, por lo tanto, de Japón. El consejero científico francés de Tokio quería absolutamente mandarme a Corea del Sur. Yo no tenía muchas ganas y finalmente fui a Vietnam. Obtuve mi visado para Vietnam en Tokio. Je suis passé par la Chine, c'était le mois de mai 1976. Esto era en mayo de 1976, c'était un des moments les plus chaotiques en Chine. Y era un momento absolutamente caótico en China, 6 meses después de la muerte de Chen Lai, el gran hombre de Estado. Yo creo que le podemos venerar. Qui était Mao Zedong. Loco que era Mao Zedong con su mujer aún más loca. Por lo tanto, 6 meses después de la muerte de Chuen Lai y poco antes de la muerte de Mao Zedong. Era el caos. Yo quería visitar algo en Pekín, se me prohibió, se me volvió a subir a un avión y por suerte Laurent Schwartz había mandado cantidad de mensajes por Telex y el embajador francés se había movilizado. Y por lo tanto fue el principio de una larga serie de viajes. No tengo tiempo de contarlos todos, evidentemente. Dans les souvenirs amusants, je me souviens que dans l'avion qui me menait de recuerdo que en el avión que me llevaba de Beijing a Nanning, que era una capital del sur, on nous a tous distribué le petit se nos distribuyó a todos el libro rojo de Mao y todos teníamos que salmodiar Mao, Mao, Mao. Moi, comme je ne lis pas le chinois, yo como no sé leer el chino, lo cogí al revés. L'hôtesse de l'air, y la azafata, musclée, que era una azafata, est revenue vers moi et me l'a remis droit. Muchos músculos, me lo enderezó y me dijo que tenía que cantar como los demás. Voulant voir, parce que comme j'étais le seul étranger dans l'avion, on m'avait mis dans les premières. El único extranjero se me había colocado en primera clase y yo quería ir al baño, que estaba al final del avión, y apenas entré en la cabina turista, la misma azafata me llevó a los aseos privados de los pilotos para que no vea el resto del avión. Esto es, por lo tanto, ça a été lo que ocurrió vraiment y realmente fue extraordinario. Ce que j'ai vu, c'est que j'arrivais dans un pays qui était complètement assommé par une guerre. Completamente derrotado, golpeado por una guerra. Los últimos bombardeos habían tenido lugar hacía poco y era la miseria total. Algunos matemáticos habían tenido una formación en la Unión Soviética y querían realmente trabajar con las matemáticas, y con una temperatura de 40 grados en una sala sin ventilación. Yo daba 4 horas de clases seguidas, cambiando de camisa un par de veces, y tenía un público totalmente atento. Los antiguos entendían, los mayores entendían el francés, y también había un traductor de francés a vietnamita, y como siempre había un poco de retraso, me permitía hacer ciertos efectos. Por ejemplo, hacía una broma un poco audaz, política, y todos los colegas de la primera fila primero se reían, luego el traductor la quitaba directamente.
Les autres, à la fin, ils venaient tous. Al final, los otros venían o se dirigían a los que entendían y les preguntaban, ¿qué ha dicho? ¿Cuál era la broma? Je vais juste dire une chose intéressante qui concerne les mathématiciens. Si le Vietnam voulait sortir de l'isolement, il lui fallait se rapprocher de ses voisins. Del aislamiento tenía que acercarse a sus vecinos. Estados Unidos habían creado un paralelo de la OTAN que se llama ANSEA, Association of Nations que le pendant of Southeast en Asie Asia. du NATO. Y es un poco el homólogo et ils avaient créé une société mathématique de l'Asie y du habían Sud-Est. creado una sociedad matemática Je me suis retrouvé dans la Asia situation del paradoxale sureste. Y me vi en una que, situación à peu près à la même muy année, je m'étais paradójica, es battu decir, que el mismo contre, año contre le prácticamente financement par había l'OTAN de luchado rencontres contra la mathématiques. financiación j'ai por dit à la mes collègues OTAN de vietnamiens, encuentros vous matemáticos, adhérez à y l'OCDE. aquí les dije a mis amigos que sí, Ça que veut dire que tenían là aussi, que on ne peut pas donner des adherir réponses toutes faites, il faut a la réfléchir. ANSEA. Una La vez más, situation a esto tellement demuestra évolué que que no la se dernière pueden fois que je dar suis allé à Hanoï, respuestas il y avait des grandes banderoles fáciles, y por ello la pour última vez que célébrer estuve en Hanoi había la dernière grandes réunion de banderas l'ASEAN para celebrar qui s'est tenue la à Hanoï. última reunión de la Donc, ASEAN cette que machine de tuvo guerre lugar anticommuniste qui avait été créée par les Américains, Por lo en tanto, particulier esta contre le máquina Vietnam. de guerra Aujourd'hui, le Vietnam creada est un en membre actif. particular contra la guerra de La Vietnam, situation pues s'est déplacée. actualmente Les gens du sud de l'Asie du Sud-Est forma parte se serrent les coudes. y Le grand frère la chinois est là-haut, gente de le grand sureste dragon chinois est là-haut. de todos estos países Je te tiens, tu se me dan tiens. la mano y se apoyan. Bon, alors le Vietnam, les mathématiques Vietnam y las matemáticas en Vietnam han evolucionado muchísimo, puesto que en las últimas medallas Fields concedidas en la India, en Ahmedabad, hace unas semanas, hubo un matemático que se llama Ngo Bao Cho, un nombre similar, es francés, porque realmente tiene la nacionalidad, pero en realidad es un vietnamita que se naturalizó en Francia, que hizo su tesis y sus estudios en Francia. Unas cuantas palabras sobre la situación actual en Vietnam. Cuando fui allí por última vez hace año y medio, vi que las cosas habían evolucionado muchísimo. Por ejemplo, antes comunicar con el exterior era imposible. Actualmente he preparado mi viaje por email, como lo hago en cualquier situación. Cuando estuve allí podía leer la prensa francesa en internet, no había censura. Incluso cuando a veces algunos artículos sensibles hablaban de la situación, podía leer El Figaro, Libération sin ningún problema. Por lo tanto, este es un progreso muy importante y como lo ha dicho un joven colega ambicioso, pues decía, sí, ya me han pedido que adhiera al Partido Comunista, pero no serviría para nada para mi carrera. Esto es una novedad, porque un alto mando que ya no pertenece al Partido Comunista, pues es algo nuevo. Unas cuantas palabras sobre la situación en Vietnam. También os quería hablar de Chile, porque tal vez Chile esté más cerca de sus corazones que Vietnam, pero será otra vez. Y terminaré haciendo un comentario rápido sobre la situación actual en Vietnam. Les dirigeants politiques en Vietnam, los dirigentes ne políticos sont pas visiblement de grands hommes d'État. Visiblemente no son Ils sont effrayés par grandes la hombres Chine de Estado. et prêts Les à faire un peu asusta n'importe quoi China pour y ne están pas déplaire dispuestos a aux Chinois. hacer cualquier cosa para no disgustar Il y a une a affaire China. Hay un caso, un asunto mobilise un début que d'opinion publique au moviliza Vietnam. a un C'est que les principio de Chinois opinión ont obtenu pública, du es que gouvernement los chinos vietnamien, han l'ouverture de mines de obtenido bauxite, la minerais d'aluminium, apertura à ciel de ouvert. minas C'est de bauxita l'origine d'une pollution gigantesque. a Plus cielo personne ne se abierto, permet de lo faire que ça es aujourd'hui. una contaminación terrible, ya nadie hace De esto même qu'à Moscou, actualmente. il y a eu De la une misma critique manera que en écologique Moscú cet été à propos hubo des una incendies, crítica etc. ecológica con Il y a une respecto a los critique écologique qui incendios, s'est etc. faite jour au Vietnam. Se ha C'est pas une visto critique politique, c'est une surgir critique una écologique. crítica Et ecológica, comme on no sait que la política, principale en Vietnam. Y motivation, como se sabe c'est que que el motivo le principal gouvernement es que vietnamien el a cédé aux pressions vietnamita chinoises pour cedió a ouvrir las presiones cette mine, chinas para abrir esta mina de protester contre
visita y protestar en nombre de la ecología contra esta mina es también protestar contra la sumisión de los dirigentes vietnamitas o chinas. Ce que j'ai pu constater, mais c'est toujours, ça doit toujours être nuancé, c'est que la nouvelle classe moyenne supérieure, disons comme les supérieurs, qu'ils soient qu'ils aient des responsabilités universitaires, économiques, etc., sont des gens, je dirais, dans l'ensemble compétents et dans l'ensemble pas trop corrompus. Y no demasiado corruptas. No he realizado una investigación detallada, pero he podido comprobar que sí, el país tiene una buena gestión relativamente. Hubo inundaciones importantes y he visto que al mismo tiempo la televisión nacional contaba y mostraba esas inundaciones. No decían con la bandera roja tememos estas inundaciones, etcétera. Sería lo mismo que podríamos ver en la televisión francesa o española, los bomberos están ahí, hemos evacuado a la gente, lo contaban de forma relativamente honesta. Por lo tanto, esto significa que la información empieza a estar estructurada. La bandera vietnamita es de color rojo aterciopelado con una estrella amarilla. Pero el que haya entrado algún día en una pagoda en Asia sabe que el color amarillo y rojo representa la combinación de la felicidad. Por lo tanto, si esa bandera se supone que es comunista, ça ne choque pas, pues no ce sont les couleurs traditionnelles du bonheur. Et c'est très amusant de voir simultanément, par exemple, des banderoles politiques en rouge et en jaune, et puis à l'entrée des temples, des mêmes couleurs. Alors, Ho Chi Minh, qui est Ho Chi Minh pour le Vietnam actuel? Ho Chi Minh para el Vietnam Comme on dit encore, ce babou de la patria, le père de la patrie. El padre de la patria, como se dice. C'est-à-dire qu'il est vénéré comme le fondateur du pays. Et j'ai été très surpris en visitant un jour deux jeunes étudiantes ou trois jeunes étudiantes m'avaient emmené pour visiter des temples comme ça. Et dans l'un, il y avait des dieux traditionnels et puis Ho Chi Minh. Et la naissance de Ho Chi Minh est une pagode au sens le plus classique. Il y a de l'encens, on apporte des offrandes de fruits devant la statue de Ho Chi Minh. Et la dernière fois, dans ma chambre, dans une résidence universitaire, sur une étagère, il y avait deux Bouddhas en plâtre et un Ho Chi Minh en plâtre, du même format. Bon, c'est-à-dire que je pense que Ho Chi Minh a été plus habile pour s'inscrire dans les traditions nationales. Mao sera sans doute pas conservé éternellement dans la mémoire des Chinois. Ho Chi Minh sera vénéré, je pense, pendant de nombreuses années. Alors, la dernière chose que je voulais dire, c'est que la situation politique, c'est en gros la même qu'en Chine. Un développement économique un peu tous azimuts, avec un régime politique qui reste serré. Económico muy importante y un régimen político le Vietnam a une situation différente de la Chine. La Chine est un grand empire et un empire colonial. Les parties de l'Ouest, Tibet, Xinjiang, etc., qui sont d'ailleurs très agitées actuellement, sont des colonies. Le Vietnam est le Vietnam est un pays beaucoup plus petit en superficie, en population, plus homogène. Il y a des minorités non-vietnamiennes, hay minorías no vietnamitas, que son tailandesas, pero que apenas representan un 10% de la población y que ne pose pas de problème de alguna manera no plantean problemas muy serios de momento. Insisto, de momento. Mais je me souviens que quand j'ai rencontré, un peu avant sa mort, Phan Van Dong, qui était le successeur de Ho Chi Minh à la tête du pays,
et qui était un grand ami de Laurent Schwartz, qui était très francophone. Quand j'étais introduit auprès de lui, il était déjà âgé, il voyait pas très clair. Celui qui nous a présenté l'un à l'autre, et il a interrompu le présentateur en disant « Quant à moi, vous pouvez me présenter comme un ancien professeur de français dans un lycée français. » On parle du dirigeant communiste du Vietnam qui s'était battu avec courage contre l'armée, contre l'occupation française, la coalition française. J'avoue qu'il m'a touché. La Bilor, évidemment, mais il m'a touché. Et dans la conversation, qui était très très libre, évidemment, nous étions 4 ou 5. Y en la conversación éramos 4 o 5 y este antiguo jefe de Estado, que ya no tenía ninguna responsabilidad, podía permitirse decir cosas mucho más crudas en pequeño comité. Y cuando le dije, no d'une révolte à la népalaise, une révolte maoïste à la népalaise qui viendrait du fin fond des rivières. Le collègue vietnamien qui m'avait servi d'intermédiaire a fait des yeux un peu effrayés. Mi colega francés que estaba conmigo me miró con un poco de susto en la mirada. Bon, il a un peu effrayé, puis ses yeux se sont calmés. Et luego se calmó. À la sortie, il m'a dit, tu sais que c'est en fait leur crainte la plus forte, que le régime communiste vietnamien soit abattu par une révolte à la népalaise. Bon, donc voilà, je pourrais vous en parler longuement. J'ai aussi... Il y a un chapitre dans mon texte que j'appelle figures exemplaires, où je détaille les rencontres les plus étonnantes au Vietnam, qui était une jeune mathématicienne qui était jeune au temps où elle était l'élève de Grothendieck, c'est-à-dire qu'elle était un peu moins jeune, et qui a fondé une université privée à Hanoï avec 10 000 étudiants. Con 10.000 estudiantes. Une autre figure remarquable, c'est mon ami, je vais le dire à la vietnamienne, Nguyen Chi, à la française, qui a eu des responsabilités importantes. Il était au Parti communiste, mais je n'ai jamais demandé pourquoi, c'était évident. Et qui m'a dit à la fin, justement, quand on s'est quitté la dernière fois, qui m'a fait évoluer sur beaucoup de points. Sabes, me has hecho evolucionar en distintos puntos. Les dernières paroles que mon beau-père avait dit no, al contrario, te doy las gracias. Y es exactamente lo mismo que le dijo mi suegro a mi mujer. Y también habría otros muchos personajes, como un médico de Saigón, y también cuento su historia. Pues muchas gracias por su atención. He abusado un poco porque he superado la hora prevista. Muchas gracias. Pour votre conférence fascinante. Muchas gracias por esta conferencia. En vous écoutant toute la soirée. Podríamos escuchar toda la noche. Le temps est fini. Pero ya no tenemos tiempo. Es el momento de quizá alguna pregunta. No tenemos mucho tiempo, 1 o 2 preguntas. ¿Qué es la relación entre la liberté? ¿Cuál es la relación entre la libertad y el miedo? ¿Es qu'il y a une relation entre la liberté ¿Existe una relación entre la libertad y el miedo? Je ne pense pas que l'activité mathématique crée une peur. Regardez les yeux de mes collègues ici. Les mathématiques créent souvent une grande satisfaction. Elles sont difficiles et nous passons tous par des périodes longues où nous ne connaissons pas la solution, nous peinons pour trouver la solution, mais je ne pense pas que, enfin, je parle pour moi-même, ça ne crée pas une angoisse, sacrément. C'est un stimulant. Nous voulons connaître et nous n'y arrivons pas. Mais quand on y est arrivé, ça donne une joie tellement immense. Donc, je ne pense pas que le mathématicien... Alors,
La liberté, je veux dire, je vous dis, ce que je disais, c'est que les mathématiciens ont le moyen de résister à la peur qui vient de l'extérieur, qui n'est pas liée à leur activité. Mais leur habitude de concentration, de réflexion, de jugement aussi équilibré que possible, leur permettent de résister mieux aux situations de peur extérieures. Pas totalement, en partie. Merci, profesor, por votre conférence, que j'ai bien aimé. Gracias, profesor, por su conferencia, que me ha gustado mucho. Quisiera hacerle una pregunta con respecto a lo que ha dicho, es decir, que no hay que considerar las matemáticas como un juego, porque parece formalmente, puesto que tenemos objetos, reglas para manipular los resultados a los que se quiere llegar, por lo tanto, formalmente parece un juego, pero contrariamente a otros juegos como el ajedrez o el juego de cartas, donde el paralelismo con la vida real tiene límites muy cercanos, con las matemáticas ocurre algo extraño. Hay una correspondencia misteriosa con la realidad. Por lo tanto, en su opinión, ¿cuál es la fuente de esta aplicabilidad de las matemáticas? Gracias. C'est un débat très difficile. Es un debate muy difícil, muy complicado. Moi-même, j'ai depuis longtemps Yo mismo desde hace tiempo siento mucho interés por las cuestiones filosóficas o más bien epistemológicas y no he llegado a una respuesta definitiva. Mi respuesta provisional es que las matemáticas son un juego, pero que crea herramientas abstractas, evidentemente intelectuales, pero que tienen una aplicabilidad. El hecho, sencillamente, de que, y muchas veces lo olvidamos porque ya tiene millones de años, olvidamos la creación de la numeración con todas sus etapas, porque comparar la numeración romana con la que llamamos árabe, pues tiene distintas ventajas. En Euclides, sinon avec des périphrases très compliquées, que des fractions, 3/4, 7/12, puede etc. hablar Que la numération únicamente décimale, con fracciones. les parties Y en la numeración decimal date de Stévin, c'est-à-dire le XVIe se siècle. remontan a Mais à Stévin, chaque al siglo XVI. Por lo étape, tanto, les en cada mathématiciens ont etapa, créé los des outils matemáticos nouveaux. han Bon, creado nuevas l'astronomie a herramientas. nécessité la création La astronomía requirió de la la trigonométrie, creación de la à la fois trigonometría, les besoins al mismo tiempo las necesidades de l'astronome pour del situer la astrónomo position para des astres, situar mesurer la leur mouvement, posición de a los créé la astros, trigonométrie. medir Et la trigonométrie, sus movimientos les dio fonctions lugar sinus ont a été la entre les mains de trigonometría Euler, con las le point de départ funciones de cette sinus-cosino création y que qui fue s'appelle la théorie des el fonctions, ou de inicio calcul de différentiel intégral. la Donc, il y teoría a de un- las funciones. Por lo Je tanto, crois qu'il y a creo un aller-retour permanent que hay una entre les ida y abstractions vuelta mathématiques permanente qu'on entre las développe en partie par abstracciones jeu, bien sûr, matemáticas que on les développe en partie par desarrollamos jeu, en parte mais como un juego, es justement cierto, dans la mesure, c'est pero le- precisamente les choses inutiles, les branches inutiles sont las élaguées parce qu'elles ne ramas trouvent pas d'application. inútiles se cortan Et- porque no tienen aplicación. Il y a aussi parfois Y también a on élague des veces branches un peu trop tôt parce qu'on n'avait se pas compris podan comment les algunas appliquer. Il ramas faut les ressusciter demasiado aussi. pronto porque Mais no habíamos je pense que entendido cómo aplicarlas pour moi, y las les tenemos que mathématiques volver font a crear. partie- Pero para mí las le matemáticas progrès des forman mathématiques parte fait partie y el du progrès de la progreso de las civilisation dans son matemáticas ensemble. forma parte La géométrie est née en del même temps que l'architecture, progreso de la essentiellement. civilización en La- su conjunto. la La numération, geometría nació les casi al mismo opérations tiempo que sont nées la en même temps arquitectura. que La les numeración, premiers las essais operaciones de- han nacido al mismo tiempo bon, que las on peut primeras appeler le tentativas proto-État ou la de lo que proto-économie, podríamos llamar qui la date d'à peu près 4 ou 5 000 protoeconomía, ans. que tiene más o menos Dans 4 l'Empire o assyrien, 5 on avait mil déjà des años scribes. en el Dans l'Empire imperio égyptien aussi. asirio Donc c'est la y también proto-économie, egipcio, le ya proto-État. Donc la existían los nécessité escribas, de por lo tanto es faire el des protoestado recensements con et la de necesidad s'en servir de manière commode. censar Donc y de utilizar estos censos. la géométrie Por lo naît tanto, en la même temps. Bon, geometría l'astronomie, elle naît o la pour des raisons astronomía sociales évidentes. nace por motivos C'est sociales que on evidentes. ne peut pas se passer d'avoir un Es decir, calendrier que pour une société. On necesitamos ne peut un pas se passer calendario de en una connaître les phases
sociedad, necesitamos conocer las fases de la luna y los cambios del sol. Por lo tanto, el calendario es una necesidad social imperiosa. No hay civilización, no se puede crear sin crear primero un calendario. Todas las civilizaciones han creado variantes de calendario, pero ya en sí la noción de calendario es una noción matemática. Por lo tanto, siempre que hemos querido superar en la actividad humana la simple rutina y organizar la sociedad, ya sea con el protoestado, la protoeconomía, pues hemos tenido que crear herramientas matemáticas. Y a la inversa, ha sido una motivación y al mismo tiempo la libertad de los matemáticos es que lo han podido desarrollar como un juego. Yo tengo que contar, por ejemplo, mis quesos mathématicien va s'intéresser. Ah oui, mais si je faisais des divisions, c'est peut-être pas nécessaire tout de suite pour des raisons économiques ou sociales. Mais le mathématicien développe par sa logique propre. Et ensuite, on compare avec donc l'outil. Est-ce qu'on peut améliorer l'outil qu'on connaît précédemment? Les réflexions qui ont duré des siècles et des siècles sur la numération, que han durado siglos y siglos sobre la numeración y al final han dado lugar a la que tenemos ahora. Y yo incluso en mi vida he visto progresos en la numeración. Por ejemplo, las potencias de 10, escribir 10 potencia 15, etcétera, y los prefijos correspondientes, hexamega, etcétera. Mi hija, mi nieta de 4 años, sabe que el ordenador de su madre tiene 6 gigas. No sabe lo que significa, pero sabe que puede utilizar tal o cual juego porque hay 6 gigas en el ordenador. O los números negativos. Dans mon passé mi pasado como d'enseignant militant, docente militante, mon premier poste d'enseignant mathématique, c'est à 9 ans. Fue cuando yo tenía 9 años, por distintos motivos asociados a la guerra. Mi madre no tenía profesor de matemáticas y creó un curso y yo corregía los deberes. En ese momento tenía 9 años. Mi segundo puesto como docente fue una escuela según el modelo de Russell que fundamos en 1945 después de la guerra para jóvenes obreros y con una autogestión. Yo tenía 14 años y enseñaba a chicos de 18 que ya tenían una experiencia profesional. Y lo más difícil que les tuve que explicar eran jóvenes que estaban ahí de manera voluntaria, habían venido por sí mismos. Pues lo más difícil fue los números negativos. Explicarles que menos es más, pues no lo podían entender. Y ahora le digo a mi nieta de 4 años que mi coche en el aparcamiento y mi nieta de 4 años me dice, pero está en el -5. Por lo tanto, queda claro que los números negativos no existían. En las matemáticas sí existían, pero hoy es una percepción social absolutamente común. Todo el mundo acepta el número negativo. Tengo una deuda, pues tengo menos 150 euros. Ya nadie tiene dificultad con esto. Y cuando pago mi deuda de menos 150 euros, le progrès des mathématiques se fait aussi par le fait, je crois, que la société s'empare des outils mathématiques et que, bon, alors évidemment, vous allez me dire, ce sont des mathématiciens qui ont fait tout ça, parce que ceux qui ont, je veux dire, c'est des architectes avec une bonne formation mathématique, qui ont fait des -5, -6, -7, etc. En matemáticas, los que han creado estos aparcamientos con el sótano -1, -2, -5, etc. Pero creo que uno de los canales por el cual la creación matemática puede hacerse es precisamente esta diseminación social de las matemáticas. Es una noción que era totalmente abstracta en 1940 y actualmente es totalmente corriente. Il y a une interaction, pour moi, il y a une interaction très compliquée entre société, progrès technologique, progression. Entre sociedad, progreso tecnológico y científico. Et les mathématiques jouent de cette, je pense,
pense que le développement des mathématiques joue en partie. Pues tienen que ver en parte con este progreso. Desafortunadamente estamos en tiempo negativo. De negatif, de temps négatif. Y tenemos que cerrar este acto agradeciendo a todos los participantes, invitándolos a venir a la próxima conferencia de esta serie que será en el mes de abril. Esta serie tiene 2 conferencias por año, una en octubre, otra en abril. Y, por supuesto, darle las gracias. Merci beaucoup, professeur Cartier, pour être avec nous et pour votre conférence tellement belle. Merci. Merci. On avait commencé à